grabar qué pasó, que nos hicieron ese cambiazo. ¿Cuál cambiazo? Usted no nos mandó correo que ya entre 8 días nos toca con otra profesora. Sí, una profesora va a dar la clase de los sábados y yo voy a dar la de los martes. Ah, ya, ¿y por qué? Pues usted siempre, o sea, esa clase es solo los sábados, o es martes y sábados. Bueno, empecemos y les cuento toda la historia. Entonces, bienvenidos todos, pongamos Gracias. a grabar, estamos grabando. Entonces, primero una bienvenida. Entonces, ha habido muchas preguntas por qué pasó. Inicialmente, yo estaba asignado a este curso los sábados de 2 a 5, ¿cierto? E inclusive le salía a usted en la programación. Ante una renuncia de la profesora de los martes, entonces ingresa una profesora nueva y entonces hacemos un cambio de horario. Entonces a mí me asignaron los martes y los jueves a las 6 de la mañana. Y tengo también los miércoles y los viernes a las presencial, los miércoles y los viernes presencial a las 8 de la noche en el ITM Fraternidad. Martes y los jueves quedé en la mañana virtual. Y esta clase de la profesora que es nueva la va a tomar, ¿cómo es que se llama la profesora? ¿Cómo les aparece la profesora? Viviana. Exacto, Viviana. la profesora Viviana toma esta clase. Lo que pasa es que la profesora apenas no le daba para tener hoy su primer acercamiento con ustedes, entonces me asignaron que la primera clase la diera yo con ustedes y le informara pues de todos los cambios, o sea que ustedes van a seguir con la profesora Viviana a partir de la próxima clase. Eso fue lo que pasó. Entonces hicieron unos cambios internos. Entonces toda la semana era le cargo, le descargo, si le aparece, no le aparece. Entonces, digamos, hasta jueves en la tarde empezaron a aparecer los cambios y algunos de ustedes me preguntaron, profe, pero ¿por qué me aparecía usted ya no me aparece? O ahora que yo les mandé el correo, ¿por qué me está citando usted si es otra profesora? Entonces, básicamente es eso. O sea, había una profesora antes y la profesora renuncia, entonces empezamos a hacer una distribución. Lo que preguntaba la compañera, en este momento creo que hay 4 grupos de sistemas contables, de los cuales yo tengo el que es presencial miércoles y viernes, ahí tengo alrededor creo que de 28 estudiantes, y martes y jueves lo tomé, y ustedes con la profesora Viviana, y los sábados virtuales con el profesor Ricardo. Pues la profesora Viviana va a estar a cargo de ustedes y nosotros les vamos a hacer ¿cómo se llama eso? El proceso de acompañamiento para que ustedes y ella se adapten como al proceso. ¿Alguna duda o algún problema? No, profe, sino que era más el chisme. Era más el chisme. No, pues digamos, yo hace rato había solicitado que si cambiaba la de los sábados, ¿cierto? Y pues nunca se había dado la oportunidad. Y ahora que se dio la oportunidad, como quien dice, profe, usted nos colabora con del martes a las 6 de la mañana. Entonces empezaron a mirar cómo hacían pues como todos los cambios. Esta semana el que me acercó y me dijo que si se podía cambiar. Yo creo que ustedes solamente tenían cambio de matrícula hasta ayer, pero igual forma, muchachos, muchos los conozco, han sido estudiantes míos, lo que necesiten, ustedes saben que me pueden contactar para una ayuda, también a la profesora le vamos a hacer un proceso de acompañamiento para que también le vayan bien a ustedes con ella, o sea, es una profesora nueva, maneja muy bien todo el tema de información financiera, de análisis financiero, de manejo de la información, que nos va a aportar pues como todo a este grupo de sistemas contables que a la final, ¿qué somos? Somos 4 grupos. Entonces, con ese, como dice la compañerita con ganas de chisme, pues no, esa es la información oficial. Entonces, hoy yo qué les voy a explicar, les voy a dar la bienvenida al curso, les voy a hacer todo el derrotero, les voy a hablar sobre la primera unidad, les voy a explicar todo lo que son las actividades evaluativas, porque como ustedes lo saben, nosotros tenemos ¿cómo se llama eso? O sea, un proyecto, o sea, un trabajo colaborativo que se va acumulando a raíz del semestre y es igual para los 3 grupos. Y entonces no tenemos ningún problema en eso. No sé si a los que llegaron, yo aquí les había agregado en el chat dos links de 2 videos que ahorita les voy a explicar que nos sirven para la unidad 1 y esta presentación. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir aquí esta presentación. Entonces, haciendo como quien dice la salvedad, me dicen cuando están viendo ustedes la pantalla. Sí, profe. Exacto. Sí, profe. Entonces, listo. Entonces, ¿de qué se trata esta materia? Ustedes inclusive saben un poco más que yo, o sea, ustedes se mantienen más documentados. Esta es la famosa materia donde vamos a trabajar sistemas de información contable.
que en palabras más, palabras menos, vamos a hacer un recorrido por todo el proceso contable de una empresa, desde aprender a seleccionar un software contable, crear una empresa en teoría y en hipótesis y crearle sus políticas contables. A partir de eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos movimientos contables mes 1, mes 2, donde vamos a hacer recorridos en un software contable para al final, ¿qué? Al final, entregar un proceso de información contable, unos estados financieros, unas revelaciones. Entonces, mire, la estructura del curso básicamente estaría conformada en su generalidad por 5 unidades. Y esas 5 unidades están asociadas a 5 eventos de calificación que ya los vamos a ver, cada uno del 20%. Digamos que esto es un trabajo aplicado, entonces no estamos hablando de un examen final, no. Y entonces, en ese orden de ideas, en nuestra primera unidad vamos a trabajar sistemas contables. Segundo, políticas contables. Tercero, la creación de la empresa. Mes 1 y mes 2, informes contables. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? La gran mayoría de actividades que van a hacer, aquí me sale la diapositiva, yo creo. Mire, nuestras actividades evaluativas son 5, ¿cierto? Y básicamente se enfocan, y digamos que esta podría ser una de las diapositivas más importantes. ¿Por qué? Porque es la que nos dice qué es lo que vamos a hacer y cuándo lo tenemos que entregar. Porque hoy estamos nosotros a 7 de febrero y finalizando mayo estaríamos terminando nuestro primer semestre, porque la primera semana de junio se termina este semestre y son habilitaciones. Esta es una materia con un trabajo de aplicación integrado y que nos lleva a que vamos acumulando. Al 22 de febrero vamos a hacer un video infografía sobre sistemas contables. Entonces, la primera unidad, ¿qué significa? La primera unidad habla, y tanto yo le voy a hacer su primer acercamiento ahora, les voy a dar información de cuáles son los elementos, lo que es un sistema contable, para qué sirve, cómo se elige, para que ustedes hagan una entrega final en esta unidad 1 en el 22 de febrero de forma individual. Un video infografía de sistemas contables. ¿Eso en qué consiste? Y lo van a ver a más detalle, que en la unidad se les va a explicar o se les va a dar información de cuáles son las cualidades, ventajas, elementos a tomar las decisiones de adquirir un software. Y ustedes, ¿qué tienen que hacer? Escoger 5 software contables que deseen, que conozcan, que existan en el mundo, pues en el mundo contable, en Colombia, en el mundo global, ¿cómo se llama? Y hagan una comparación con 10 características. ¿Qué hacen ustedes? Una infografía y después en un video, ya sea en Teams, en Canvas, explican esa infografía. Se sube al C virtual, que sería nuestro eje central, donde vamos a tener las citaciones, donde vamos a tener el material de apoyo, donde vamos a cargar las actividades evaluativas. Y este primero es de forma individual, por eso dice video infografía. Cuando nosotros tengamos acceso, que hasta ahorita no vea que teníamos acceso, ustedes van a ver que en la unidad 1 van a tener su buzón abierto para que el 22 de febrero carguen el video, y ahí vamos a tener la rúbrica. Y entonces la rúbrica es la que nos va a decir, miren, si lo que nos están pidiendo es que escojamos 5 videos, 5 software contables y 10 características, ¿yo qué tengo que hacer? Unos análisis de esas 10 características entre esos 5 software. Y después de hacer esa reconstrucción documental, de hacer la averiguación mediante entrevistas, consultas. ¿Y por qué digo entrevistas? Porque muchísimas veces yo digo, voy a preguntar del SIGO. Entonces yo trabajo en una empresa o tengo un amigo contador y voy y le pregunto, ¿usted qué le parece el SIGO? Y usted decide, voy a mirar el precio, la seguridad, la seguridad, si es en la nube, si es en local, la asesoría técnica, si tiene sistemas integrados, o sea, características que usted empieza a mirar. Entonces usted puede preguntar o consultar. ¿Cuáles son las fuentes de confiables de información? Las páginas de los software contables que le muestran a uno las demostraciones, nos muestran los videos, nos explican las características del software, para qué es bueno, las bondades, las competencias. Entonces yo, con toda esa información, construyo mi cuadrito comparativo de donde voy a tener 5 software, 10 características mínimo, y hago un análisis. Y recuerden, muchachos, que un análisis, ¿qué es? Es comparar toda esa información y llegar a conclusiones. Porque yo no podría hacer como un cuadrito, sino precio, alto, medio, bajo, calidad, buena, regular, mala, servicio técnico, aceptable, no aceptable. Entonces usted tiene como si fuera una matricita de entrada y usted no tiene elementos como para decidir, para opinar,
para recomendar. Por ejemplo, uno podría decir, después de analizar 5 programas, el programa que le aporta a un contador independiente es este, porque le brinda esto, para una mediana empresa, esto, o sea, son los análisis que uno llega, y eso es de forma individual. Y ahorita, cuando termine de hacer esta presentación general, les voy a hacer la primera introducción a qué es un sistema contable, cuáles son las características generales, cuáles son los procesos o esos derroteros que hacen las empresas cuando compran un software contable. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros estamos en el mundo contable, somos contadores, nunca nos toca tomar una decisión porque donde lleguemos hay software, pero muchas veces nos dicen, bueno, vamos a cambiar el software, ¿usted qué quiere? Entonces usted tiene que tomar esas decisiones. ¿Qué elementos va a tener en cuenta para ir al mercado de los sistemas contables o software para decidirlo? Y decir, mira, a esta empresa le conviene esto. O ustedes en su primera decisión, si van a ser, por ejemplo, asesores contables tributarios, ustedes pueden decir, bueno, lo que pasa es que yo deseo comprar mi primer programa de contabilidad. Entonces la pregunta es, si ustedes, ¿qué programa de contabilidad comprarían? Entonces ahí es donde esto le va dando a ustedes, que les va dando unos derroteros para que ustedes aprendan a entender qué van a comprar y saber qué necesitan, no que digan, ve, es que el Alegra es más barato, el Sigo es más bueno. ¿Quién le dijo a usted? No, a mí me dijo un compañero. Y entonces ustedes tienen que aprender a tomar decisiones, qué es lo que ustedes necesitan o cómo es la empresa. Después que agotemos esto, que si miramos básicamente son las dos primeras clases y ya tenemos que entregarlo porque estaríamos hablando entre tres fines de semana, pero si lo miramos es sencillo y como les decía, la rúbrica está explicada y detallada en el C virtual, entonces le va a decir, mire, usted tenía que presentar 5 software y presentó 4, 10 características y presentó 8, y ahí es donde le va a decir, no te sacaste 5, te sacaste 4. Ya cuando evacuemos eso, esa primera parte, ya ustedes que tienen que pensar en estas otras 4 entregas evaluativas o entregas finales, digámoslo así, de trabajos. ¿Por qué? Porque a partir de acá es donde empieza el trabajo. Y aquí cuando vamos a hablar de políticas contables y configuración del sistema es que nos vamos a ir a la segunda unidad donde vamos a crear en teoría nuestra empresa, donde nosotros vamos a decir mi empresa a qué se dedica, qué productos va a tener y ya les voy a explicar ahorita en el desarrollo de las diapositivas qué características que tienen que entregar. Pero aquí el entregable del 15 de marzo, ¿qué es? Las políticas contables de su empresa con la configuración del sistema. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de configuración del sistema, estamos hablando que la universidad tiene a su disposición un software contable que se llama FOSCON, algo así se llama, que ustedes van a tener acceso y por medio de él van a crear su empresa y todos van a acceder y a partir de él van a trabajar. Entonces, en ese programa, ¿qué vamos a tener? Un módulo contable, un módulo de nómina, un módulo de inventarios y un módulo de facturación. Entonces, aquí es donde ustedes van pensando 2 cosas muy importantes y vayan teniéndolas en cuenta. Vamos a trabajar con una empresa productora o manufacturera. ¿Eso qué quiere decir? Una empresa que haga un producto. Entonces ustedes van a pensar una empresa con las siguientes características: que produzca, elabore o transforme un producto que va a vender y ese producto tenga 3 materias primas y adicional compre un producto para comercializarlo. Pero el eje central de la empresa es una empresa productora industrial o que elabore un producto. ¿Por qué? Porque esos datos son muy importantes para cuando se haga la elaboración de las políticas contables. Siempre en todas mis clases hago el mismo ejemplo. ¿Yo qué voy a hacer? Y yo cuando empiezo a dar la clase y empiezo a explicarles el programa, yo me coloco como ejemplo, voy a crear mi empresa de Empanadas Pérez SAS. ¿A qué se va a dedicar? A la producción y comercialización de las mejores empanadas de Antioquia. ¿Cuáles productos voy a tener? Las reglas del juego es un producto que elaboro y un producto que comercializo. ¿Por qué un producto que elaboro? Porque en el proceso de un producto que elaboro, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer un proceso de comprar materias primas, un proceso de notas de producción para poderlas elaborar y un proceso de descargas de inventario para poderlas vender. Entonces, en ese caso, ¿yo qué diría? Ejemplo, producto a elaborar, empanadas de pollo. Ese va a ser mi nombre de mi producto. ¿Cuáles van a ser mis 3 materias primas? Harina, pollo y papa. Solamente, y la hipótesis que vamos a llevar en el desarrollo del trabajo son 3.
y otro producto que comercialice, empanadas paisas. Entonces, ¿yo qué voy a vender? Empanadas de pollo y empanadas paisas. Las de pollo yo las voy a producir, y para producir eso, ¿qué necesito? 3 materias primas: pollo, harina y papa, y la otra solo la compra. Ese es el eje central de ¿qué? De todo el proceso para hacer las políticas. ¿Por qué? Porque entonces yo ya dije, mi empresa se va a llamar Empanadas Pérez Sas, por decir algo. ¿Y a qué se va a dedicar? A la industria de alimentos. Y va a tener esos productos. Y a partir de ahí, de acuerdo a la normatividad vigente, tenemos y nos vamos a enfocar en empresas del grupo 2 de las pymes, donde ya nosotros lo vamos a mirar en clase, o vamos a recordar que ustedes también han visto que tenemos las NIP para pymes, que básicamente son 35, 40 políticas que nosotros tenemos que leer, verificar y adaptar a mi empresa. O sea, ¿por qué? ¿Qué son las políticas? Son los manuales que me dicen cómo yo debo llevar la contabilidad. Entonces allá va a tener una NIC que me diga cómo hago los estados financieros, cómo manejo la propiedad planta de equipo, la propiedad planta de inversión, los beneficios de los empleados. O sea, hay una lista de ¿cómo se llama? De normas internacionales que yo tengo que verificar, que le apliquen a mi empresa y adaptarlas a manera de ¿qué? De escrito, de trabajo en Word, porque básicamente es un decreto que yo empiezo a aplicar. Y a su vez, con esa información, ¿yo qué tengo que hacer? Configurar mi programa contable. Y entonces, ¿ahí qué implica? El programa contable me va a decir cómo se llama la empresa. Creo la empresa que ustedes decidieron crear. Ustedes en su cabecita pueden estar pensando cualquier producto, pueden producir hamburguesas, pueden producir pizzas, el sector alimenticio aplica para nosotros, también el sector confección. En estos semestres que yo he dado la materia, que he encontrado gente que crea, genera su empresa haciendo una cerveza, guacamole, tortas, empanadas no, porque lo hago yo, blue jeans, camisetas. ¿Por qué? Porque todos básicamente nos llevan a eso, un producto que tenga que confeccionar. Y a partir de ahí ya nosotros empezamos y la profesora les va a explicar y les va a mostrar el programa contable. ¿Por qué? Porque ya tendríamos el anexo de las transacciones y entonces tenemos que configurar, por ejemplo, nuestro módulo de facturación. Entonces, cuando nosotros configuremos nuestro módulo de facturación, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener unos productos que vamos a tener que crear. ¿Yo qué tengo que vender? En mi caso, empanadas de pollo y empanadas paisas. 2 productos que tengo que facturar. Entonces los tengo que configurar en el módulo de facturación, crear el producto, decir que tienen IVA, no tienen IVA, y el mismo trabajo y el anexo de transacciones les va a decir si tiene IVA o no tiene IVA. Y entonces ya tengo que, con esa información, configuro mi módulo para facturar, porque el programa que me hace, la especie de facturación electrónica que transfiere a contabilidad. No hablamos de facturación electrónica que pase a la DIAN, porque digamos es didáctica, pero sí genera el CUFE, sí genera el código QR y pasa a contabilidad. Yo hago una factura, le vendo a la tienda a la esquina, Pedro Pérez me compró 20 empanadas, usted las contabiliza, sale la factura, te sale una factura en el sistema, como cualquier factura a la empresa, y después hacemos el proceso de contabilizar y ya me ingresa a mi módulo de contabilidad. No tengo que volver a digitar, me va a generar un ingreso, un IVA generado, una retención, y el mismo ejercicio, como lo van a ver más adelante, nos va a decir si es cuenta por cobrar o de contado. Entonces, para yo poder tener, también tengo que tener esa configuración que necesito, tengo que configurar mi producción, y para hacer mi producción por inventarios, tengo que crear los productos que voy a comprar. Y adicionalmente me van a decir que tengo empleados, entonces voy a tener un módulo de nómina donde me va a decir, cree el empleado, cree el contrato, cree los salarios, y toda esa información va en esa parte configurada en el sistema. Y para que todo me funcione y yo poder llevar mi contabilidad, ¿a dónde yo tengo que llegar? Yo tengo que llegar a configurar mi plan de cuentas. Entonces, mire, esta entrega del 15 de marzo, esta primera parte, digamos, es la que necesita más atención de ustedes. ¿Por qué? Porque van a estar vamos a estar pues todos los grupos en un proceso de configurar, crear nuestras políticas, comparar las normas internacionales que nos aplican y hacer nuestras políticas y empezar a configurar. Porque para todos son diferentes y lo van a ver, y ahí donde ustedes también tienen que ir pensando que van a tener trabajos hasta de 3 personas. O sea, las mismas condiciones de este proceso, de esta materia, nos dice que permitimos trabajar en grupos de A3. Entonces es la idea que ustedes puedan trabajar de 3 para que ese trabajo desde la segunda unidad
a la cuatro entregables, se le haga fácil, se le haga llevadero, lo hagan rápido y puedan llegar al final. Después que nosotros hacemos toda esa configuración que yo digo es el eje, ya nos vamos a mirar nuestro anexo de transacciones y cada mes nos van a dar unas transacciones que tenemos que contabilizar. Y en esas transacciones nosotros que tenemos que llegar mes 1 y mes 2, vamos a ver y lo van a mirar cuando miremos el anexo de transacciones en el C virtual, van a tener 3 o 4 ventas, compras de materia prima, notas de producción, generar la nómina, generar un préstamo, depreciar, crear la cuenta bancaria. El primer mes nosotros que tenemos, se creó la empresa, los socios colocaron el dinero, suscribieron y pagaron, crearon la cuenta bancaria. Entonces, todo eso que tiene que hacer, tenemos que entrar al programa contable y de acuerdo al módulo por donde lo hacemos. Lo podemos hacer por la contabilidad cuando son comprobantes de egresos, recibos de caja, notas de ajustes, pero cuando estamos haciendo facturas lo tenemos que hacer por el programa, por el módulo de facturación. Cuando compras de materias primas las hacemos por compras de materia prima, la nómina la liquidamos por el módulo de nómina y pasa a contabilidad y los egresos se hacen por el módulo. Dime, ¿qué pregunta me haces, Stephanie? Profe, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, profe. Profe, te hago una pregunta, pero es, digamos, el mismo programa, o sea, los módulos que hablas están todos dentro del mismo programa, ¿cierto? Sí, señora, o sea, el programa es integrado. Sí. Ah, y mire, listo, o sea, básicamente tenemos, cuando nosotros entramos al programa, que lo empezamos a ver como en la unidad 2, ustedes que van a tener, cada uno va a tener una clave, ¿cierto? Y uno de los 3 del grupo crea la empresa, Empanadas Pérez. Y ese que creó la empresa le autoriza el acceso a los 2 compañeros. ¿Para qué? Para que puedan ingresar a la vez en todo. Entonces uno que dice, todos juiciositos configura y después empiezan a contabilizar. Los 3 a la vez pueden contabilizar. Uno, por ejemplo, me ha tocado en los cursos que algunos se dediquen a manejar todo lo que es la nómina, otros las facturas y los recibos de caja, otros los ajustes. ¿Para qué? Para que ese movimiento. ¿Cuántas transacciones son realmente en cada mes? Alrededor de 24 y 26. O sea, 3 facturas, 4 compras, una nota a crédito, un gasto, pague el arriendo, 2 nóminas. Por ejemplo, la nómina, con toda sinceridad le digo, es lo más complicado de configurar, porque entonces son 10 empleados. Vamos, pero eso se hace en la primera unidad. Ya liquidarla es más fácil. Y entonces, como quien dice, mire, tenemos un mes que se vuelve para ustedes, que son una vez a la semana, como quien dice 4 sábados para hacer la entrega del primer mes. Un mes para hacer la entrega del final mes, porque mire que la tercera entrega son 2 meses. Y al final, ¿qué tenemos? 2 meses contables acumulados. ¿Para qué? Para que hagamos unos estados financieros, para que lo analicemos, para que hagamos una presentación como si fuera una junta directiva, para que hagamos una revelación, o sea, para que terminemos todo el ciclo contable. Creamos la empresa, tenemos las políticas, configuramos el programa, creamos el plan de cuentas, los documentos, configuramos los módulos, hacemos el proceso contable y que nos saca balances de prueba. El sistema que nos saca las facturas, los comprobantes, los movimientos, los auxiliares, como la gran mayoría de todos los programas. Muchos dicen, este programa es diferente a todos. Sí, en la universidad anteriormente, ¿qué tenía? La universidad tenía anteriormente SIGO, entonces esta apuesta que le está haciendo en los últimos periodos con este programa es para que ustedes también conozcan otra mirada. Muchísimos dicen, es bueno, es malo, es práctico. ¿Por qué? Pero en la vida real, ¿nosotros qué encontramos? Encontramos que llegamos y nos toca adaptarnos al programa que nos toque. Y entonces también es esto, aprendamos, o sea, tengamos la mente abierta. O sea, los programas no son perfectos. Uno puede decir, ay, pero esto es tan manual. Ay, pero aquí yo puedo hacer archivos planos. Le vamos encontrando las bondades. Y dentro de las cosas que la profesora los va a apoyar es a enseñarles a manejar el programa. Y también el director de todo este, que es el profesor Ricardo, que es el encargado de coordinarnos a todos. Y también lo que yo les puedo ayudar, que es el eje central en la unidad 2. En la unidad 3 empezamos a mirar ustedes las transacciones. Y ahí es donde ustedes empiezan a mirar cómo es que contabiliza eso, cómo es que se contabiliza una factura, cómo es que se contabiliza, cómo hago un recibo de caja. Ahí donde la idea es que empecemos a recordar y a mirar todo ese recorrido que han hecho ustedes por todos los semestres, porque les han dado muchas materias o le han dado muchos programas donde le han explicado a ustedes cómo maneja el inventario, el costo, las ventas, las amortizaciones. Listo, se les ha olvidado. En la clase la profesora con mucho gusto les va a recordar, porque ¿qué necesitamos hacer?
todo el proceso contable. Y la idea, mire, cómo está configurado el sistema, es que ustedes van a tener dos productos para vender diferentes con materias primas, pero cuando lleguemos y miren el anexo de transacciones, a todos les tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque la formulación habla de unidades y ustedes ya tienen el nombre de las materias primas. Lo que le va a cambiar es el nombre de las materias primas. Hoy, ¿por qué no les voy a mostrar yo a ustedes el anexo de las transacciones? Primero, porque en este momento estamos esperando que carguen los e-virtuales con algunas modificaciones al programa. Al programa no, a las transacciones. ¿Por qué? Porque puede ser muy similar a los semestres anteriores. Y ahí hago la aclaración porque ustedes se fijan mucho en de los compañeros. Es una base que les ayuda a determinar, pero ha cambiado mucho las normas. Nosotros tenemos que trabajar cada año con la norma tributaria y la norma laboral. Nos subió el auxilio de transporte, nos subió el salario mínimo, el número de horas que trabajamos y aún tenemos los productos con el IVA del 5 y el 19. Entonces nosotros no podemos decir que es igualito a lo que hicieron los compañeros. No, hay variaciones. Entonces, mire, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva a un recorrido de 5 entregables. Dime, Stephanie. Profe, qué pena. El programa es de pronto intuitivo, pues permite editar, es fácil pues como de conocer. Pues mira, el programa sí, es intuitivo y lógico. Y tiene 4 módulos y todos tienen la misma estructura que la vas a mirar allá. Por un módulo yo hago los parámetros, por otro módulo configuro y por otro módulo hago la integración con contabilidad y por otro módulo hago los informes. Porque cada módulo me saca informes apartes y ya paso yo a contabilidad. Cuando le vamos a enseñar el módulo, vamos a mirar que el módulo de contabilidad, el módulo de inventarios, el módulo de nómina, el módulo de facturación, tienen los mismos menús. Por un lado configuro, por un lado hago la operación, por otro hago los informes y por otro hago configuración. O sea, no es difícil. Y digamos, ustedes también tienen una ventaja que ustedes van a tener sus clases y la profesora les va a enseñar y les van a quedar los videos para que ustedes vuelvan a mirar. Muchos estudiantes me han dicho, profe, es parecido a tal. O sea, digamos, el ambiente, el que trabaja SIGO es muy diferente al ambiente de SIGO, pero hay algunos que no me acuerdo que son muy parecidos. Procese, grabe, saque informes y se vuelve también bien muy mecánico. Que el eje central es configurar bien los documentos y el plan de cuentas. Entonces ahí también tenemos que hacer plan de cuentas. Pero el programa es asequible. Hay veces hemos tenido problemas en las aulas del ITM presencial porque la banda ancha del ITM es un poco más rígida. Entonces, cuando todos estamos a la vez, se nos complica un poco. Entonces, mire, ese trabajo de aplicación general que estamos viendo, ¿para qué es importante? Es para simular el ciclo contable completo de una organización. ¿Y eso qué pasa ahí, muchachos? ¿Quién quiere entrar, Camilo? ¿Qué pasa? Algunos de ustedes tienen experiencia y algunos de ustedes no tienen, bueno, perdón, unos tienen experiencia y otros no tienen experiencia. Entonces podemos decir, es el primer camino para los que no se han acercado a llevar una contabilidad a que tengan su primera experiencia. Y para los que ya la tienen, validar sus conocimientos que tienen frente a lo que se está haciendo, inclusive aportarle al profesor con opiniones de lo que hacen en la vida real, porque hay veces lo que uno piensa no se hace en la vida real. Entonces el profe, la profesora de usted les va a decir, podemos decir que una importación la contabilizamos así, y usted diga, en mi empresa no lo hago, perdón. Entonces ahí, muchachos, nosotros entramos a validar todo eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado que los estudiantes me digan, profe, pero ¿usted por qué liquida esas horas así? En mi empresa no la liquidamos así. Entonces, digamos, yo puedo quedar en shock. Yo digo, ¿qué pasó? Entonces yo le digo, mira, en tu empresa la están liquidando mal, porque la norma me dice que al mes yo trabajo así, todo lo que pase son horas extras. Entonces, aquí, ¿qué nos va llevando? Nos va llevando a un camino que básicamente nosotros vamos a recordar y a validar muchísima información. Y recordando que básicamente nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar que tenemos que trabajar con la normativa vigente. Entonces nosotros tenemos que recordar que todo lo que estamos haciendo, nosotros somos agentes retenedores y hay un IVA. O sea, no se nos puede olvidar que tenemos que retener, no se puede olvidar que tenemos que pagar un IVA, que hay unas tarifas vigentes. Entonces también le vamos a meter esa parte o lo vamos a compensar como con esa parte tributaria. Han habido muchos cambios en la retención en la fuente, entonces también se van a ver en clase. ¿Cuál es la tarifa de compras?
que los servicios. Entonces, tenemos que volver a estudiar, a mirar que este año cambiaron las bases y sí, a ver si de pronto cambió una tarifa. Mire, nuestro eje central se lleva este trabajo básicamente es, mire, la empresa, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que yo les decía, la empresa tiene ser industrial o manufacturero, la que ustedes van a seleccionar. PYME, porque es las normas en el grupo 2, ni para pymes. Vamos a ser responsables de IVA, no autorretenedores. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que generar IVA a mis productos, como lo diga el ejercicio, y no soy autorretenedor, sino que antes me retienen si hago alguna factura y tengo que ser retenedor. Y como yo les decía, debe producir o fabricar al menos 2 productos. Yo les decía, perdón, un producto que se comercialice y uno que se haga. Ya dentro de la información a recolectar, esta información ya se la vamos a entregar, donde le vamos a decir qué se va a trabajar, cuántos empleados tienen y qué salarios se van a ganar. ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos que hacer. Y ese es el proceso simple. Mire, vamos a crear la empresa en el sistema de información. Vamos a parametrar los módulos. Vamos a trabajar 2 meses consecutivos, de acuerdo que a las normas y con ello sacar información financiera. Los 2 meses son muy sencillos, el mes 2 y el mes 3. ¿Por qué? Porque es elaborar. Dime. Me devuelve la diapositiva anterior. Yo remiro pues, solamente eso. Yo le pongo una pantallita y ya. Gracias. Inclusive yo se las cargué acá y también se les manda el correo, eso se les manda a la persona, les carga que les sirva como de base, ¿cierto? Porque ya más detalle. Entonces, mire, ¿qué hacemos? Creamos la empresa, parametrizamos, y al crear la empresa, parametrizamos, hacemos las políticas, aquí me habla del grupo 2, habilitamos. Y se vuelve, como dicen ustedes en los que trabajan en contabilidad o alguno, repetitivo. Van a tener el mes 2 y el mes 3. Elabore, registre y genere. O sea, registre la información que le tiene que dar, genere la información y haga estados financieros. Al final van a ser estados financieros. ¿Uno qué hace? Analizar la información contable. Porque básicamente se hace la información contable. Vamos a tener unas transacciones. Y una transacción puede decir, la empresa decidió adquirir, comprar un vehículo de tantos millones en leasing. O sea, esa es la transacción. Ustedes que tienen que analizar, ¿cómo hago la contabilización? Y ese análisis, por eso de ejemplo, es analizar en ese momento que estemos es, ¿por qué documento o por qué módulo lo ingreso a la contabilidad? Primero. Segundo, ¿qué documentos o qué cuentas, perdón, los voy a registrar? ¿Qué valores y qué terceros? Lo registro y ya me quedó contabilizado. ¿Y qué viene después de eso? Ah, yo compré un vehículo en leasing. Lo tengo que depreciar a final de mes. Ahí es donde se toman esas decisiones. Ah, y si yo lo tengo que amortizar o lo tengo que depreciar, la pregunta es, ¿yo qué dije en las políticas contables? ¿Cuánto es el periodo de un vehículo que si lo tengo que amortizar? Ah, la empresa compró una maquinaria en el exterior con la tasa representativa, o sea, en dólares, y ustedes saben que quedó con una deuda. Entonces, ay, ¿yo qué hago? ¿Cómo se contabiliza una deuda en dólares? Vamos a recordar, pero recuerden que cuando yo tengo una deuda en dólares, cada mes tengo que hacer unos ajustes. Entonces vienen las transacciones y al final unos ajustes de final de mes. Vamos a tener movimientos bancarios, vamos a tener extractos. ¿Para qué? Para que en la última fase, que aquí dice fase 4, pero sería la unidad 5 o el examen final de esta materia, analizar los resultados. Y yo como analizo los resultados de una información haciendo estados financieros. Y ya más detalle, cuando vayan llegando, y lo van a encontrar en el C virtual, todas esas rúbricas que van a decir que tengo que entregar, cuáles son los documentos entregables que se montan, pero aquí al final, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar estados financieros analizados, con propuestas, con revelaciones, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacan esa información? De los 2 meses. Ustedes procesaron el mes 1 y tienen el balance contable. Alicen al mes 2, pueden haber transacciones muy parecidas a las anteriores, pero al final, ¿qué van a tener? 2 meses con ingresos, costos y gastos, 2 meses con saldos y al final eso es el insumo para elaborar unos estados financieros. Y a partir de ahí, ¿para qué nos sirve la contabilidad? Para generar información que nos permita tomar decisiones. ¿A quién? A los socios, a los proveedores que quieran prestarnos, a los bancos. Recuerden que la mayoría de decisiones son o decisiones de inversión o decisiones de endeudamiento o decisiones de entregar utilidades, pero es como cuando uno pide el aumento de sueldo y le dicen, si la empresa está generando utilidades,
te doy aumento. Entonces, ¿qué necesito? Ir a mirar la información contable. Entonces, mire, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que al final, ¿qué vamos a entregar? Por aquí, ¿qué nos dice que el documento final es? Hay que hacer unos estados financieros, analizar los resultados, hacer unas conclusiones, hacer unas propuestas y al final sustentarlo. Porque ustedes también que tienen que aprender a socializar los estados financieros. Todos los contadores que nos toca, a los contadores nos toca sustentar los estados financieros. ¿A quién? A una junta directiva, a una asamblea, a un gerente, a un comité. Y entonces también esto les va a ayudar ¿a qué? A que aprendan o a que vamos botando el miedo a explicar los estados financieros. Porque mire, nosotros como contadores que estamos aprendiendo, estamos reconociendo hechos contables, los estamos llevando a un sistema de información, eso nos arroja unos resultados y esos resultados son información que nosotros tenemos que analizar. Y esa información que se analiza lleva a que las personas tomen decisiones. Tenemos que ser responsables con esa información que entregamos. Después de partir de la que la hicimos de una forma adecuada, cumpliendo la normatividad nacional e internacional, que la información está completa, que es verdadera, que no tiene sesgos, que no omite nada. ¿Para qué? Para poder tener una información. Ahí podemos encontrar muchos formatos de estados financieros, muchas propuestas, y ahí es donde cada contador en la vida real le da ese picantico o le da ese valor agregado a su información. Uno puede encontrar contadores que hacen unos informes básicos, pero ya nosotros encontramos otros que le ponen ese color, esa creatividad, le ponen, ¿para qué? Para que sean llamativos, para que la gente se anime a ver la información, que la vea agradable, que esté dispuesto a escuchar y que entienda y pueda llegar a muchísimas conclusiones. O sea, eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Aquí volvemos, mire, empezamos 15 de marzo y terminamos 31 de mayo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mucho trabajo, poquito trabajo? Creo que siempre es mucho trabajo, pero pues es desde cero, es un sistema desde cero. Yo digo que pues, para uno que está yo estoy en el área contable como auxiliar, sí, pero yo no hago todo eso. La verdad, no. Y cuando uno entra a una empresa, ya el sistema está hecho, pues ya está parametrizado. Sí, eso es importante y eso que dices es muy importante. Mire, y me lo han dicho mucho en clase, profe, si yo llegué y a mí me dijeron, ese es el plan de cuentas, hágalo. Y a mí no me toca crear una cuenta, es la oportunidad para uno entender cuando le toque tomar la decisión que tengo mi 2649, mi plan de cuentas y yo tengo que decir dónde lo llevo. Entonces ahí es donde el insumo es el 2649, nuestro plan de cuentas, digamos para la gran mayoría, que son las empresas del sector privado. ¿Cómo configuro un comprobante? ¿Qué le coloco? Entonces, me viene a la mente una estudiante que me decía, profe, yo soy auxiliar y me toca hacer todo, pero estoy enredada creando el comprobante y creando el plan de cuentas. Sé hacer de todo, venga, sentémonos. Entonces, mire, el comprobante es para esto, el plan de, o sea, nos ayuda a reforzar. ¿Y qué consejo les doy yo, muchachos? Miren, los que ya tienen experiencia, ayuden a los compañeros. O sea, ¿por qué? Porque es el primer acercamiento de algunos a un software contable, su primera experiencia. Ayudémosle a que salgan adelante. Les aconsejo, trabajen en grupo, seleccionen su grupo. ¿Por qué? Porque si nos estamos trabajando en grupo, estamos dividiendo el trabajo por 3, pues ese sería el deber ser. Y les iría, como quien dice, mejor, terminarían bien. Por decir algo, esta clase tiene una particularidad, que todos ustedes, en su gran mayoría, espero que no sea así, ingresan como a la primera parte de la clase, ya se sientan pues como a planear con la profesora. Y muchos ¿qué hacen? Se van, se retiran porque están cansados y después ven el video, después trabajen. ¿Yo qué les aconsejo? Cuando vayan avanzando en el sistema, la profesora va hablando o se va haciendo la clase, traten si puede en el mismo momento interactuar en el sistema. ¿Por qué? Porque si tienen un problema, pregúntenle de una vez a la profesora. No tienen que esperar 8 días o buscarla. Mire, de pronto dijeron, así se crean el plan de cuentas. Tenemos que ustedes tienen que ir a sentar a pensar cuáles cuentas van a hacer. Mire, profe, no me dio. ¿A cómo se hace? Y ya, resolvieron la duda y usted en la semana va creando las cuentas. Y usted puede decir con sus compañeros, hagamos esto. Que vamos a configurar los productos. ¿Cómo es que se hace?
le vamos a explicar, van a tener videos, todo se monta a las plataformas y se le manda los videos, usted lo hace, pero siempre trate de que lo que esté practicando en esa primera configuración en el primer mes, lo haga rápido, no espere 8 o 15 días. ¿Por qué? Porque después se le olvida. Entonces, que coja a la profesora y le pregunte de una vez. La profesora les va a colocar, como dice, las reglas del juego. Y esas reglas de juego, ¿a dónde llevan? Les va a colocar la hora de inicio, la hora de descanso. Eso pues sí lo van a organizar con ella. Hoy sí es algo muy, muy rápido, es esa primera bienvenida, hacer como quien dice las introducciones para que vayan conociendo qué se va a hacer. Otra parte que yo les quiero contar es que en esa primera unidad, mire, yo les cargué, no sé si están viendo, y se los vuelvo a cargar enseguida, unos 2 videos que les va a servir para complementar algo que les voy a explicar yo a ustedes, que es cómo elegir un software para que ustedes hagan su trabajo. Yo les estoy cargando un videito que se llama 7 pasos para elegir un software. Es un videito que se generó a partir de un documento y se generó por inteligencia artificial, pero es como quien dice las bases y las recomendaciones que hace una firma que vende software de qué te recomiendan para comprar un video. Y también les agregué al chat y también se va a mandar a los correos otro link de actualícese.com, digamos una entidad más seria que trabaja en nuestros temas donde nos habla de qué son las recomendaciones. El video se llama consideraciones que se deben analizar para escoger un software contable. Para que ustedes le saquen el tiempo, no son videos de 2 horas, son videos de 3 y 5 minutos, o sea, le den luego, cuando tengan tiempito, lo vean en semana y eso les va a ayudar a entender y a saber qué van a hacer, porque yo que les quiero explicar hoy dos cositas básicas. Miren, yo por acá tengo esta, miren, acá tengo una diapositiva que diseñé donde me resume algunas de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de software contable y nosotros decimos, mire, el software contable para mí es algo muy importante. Por ejemplo, uno dice, el sistema contable es más amplio. O sea, uno a veces dice, software y sistema contable es lo mismo. Podría ser muy parecido, van en el camino, pero podemos hablar de un entorno más grande. Pero si nosotros vamos a hablar de un programa, un sistema contable que me permita cumplir la normatividad contable, procesar la información de una empresa y emitir estados financieros, uno siempre le coloca un nombre, SAC, SIGO, Alegra. ¿Y ellos qué nos ofrecen? Una múltiple de opciones. ¿Para qué? Para yo llevar la contabilidad. Y entonces, ¿qué viene? Y eso va muy a tono con lo que ustedes tienen que hacer en el camino. Decidir, hacer una infografía, analizar 5 software y 5 funcionalidades, donde se van a decir cuál es el bueno. Entonces, yo aquí, ¿qué les tengo? Algo muy sencillo, dos diapositivas muy sencillas que les van a dar esa introducción a saber uno cómo analiza o qué busca en un software contable. Entonces, mire, aquí yo les coloco esa primera que dice, guía para elegir tu software contable ideal. Entonces uno dice, ¿qué busco? O sea, aquí hay 2 elementos que tengo en 2 columnas, funcionalidad y seguridad, soporte, costo y mercadeo. O sea, así más o menos lo quise separar porque hay muchísimas cosas. Entonces, muchísimas veces nosotros decimos, yo quiero comprar un programa, pero barato. O muchísimas veces nos dicen, necesitamos un programa que nos dé la seguridad y la confianza, cueste lo que cueste. Entonces, podríamos estar entre los 2 extremos. Entonces, cuando uno se ve abocado, muchachos, a hablar de un sistema contable, de un software, de una herramienta informática para procesar una información, y no solamente de procesar una información, sino de procesar datos, y los datos son demasiadamente valiosos, es resguardarlos, cuidarlos, protegerlos. Ahora hablamos mucho de la palabra protegerlo, entonces yo no solamente tengo que ir a preguntarle al mundo cuánto cuesta, no, hay otras cosas. Entonces, mire, aquí yo tengo 6, tengo 5. Seguridad. Esa información que yo maneje, ¿qué seguridad tiene? Y ahí es donde nos ganan un poco los ingenieros, porque nos hablan de encriptación de extremo a extremo y protocolos de acceso, perdón. Entonces, ¿qué estamos hablando? De cómo se protege esa información. Y cada programa, cada software, cada sistema nos ofrece opciones diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué me ofrecen y cómo se hace la información. Ayer en clase colocábamos de esta materia también el caso. ¿Qué software conocen? SIGO. ¿El SIGO para qué sirve? Para empresas pequeñas, para que un contador asesore una firma pequeña. Yo tengo unas asesorías contables y las llevo el SIGO. Yo les decía, mire,
Una vez casi me da un infarto. Yo llego a procesar la información y llego a elaborar los estados financieros. Perdón, era el IVA. Y entro y la empresa se ha desaparecido. Y el SIGO está en nube. Yo accedo y cuando yo accedo, ¿yo qué encuentro? Mis empresas, ingreso, miro los modos y no había nada. Yo dije, por Dios, ¿yo qué mundo cojo? Tenía que presentar informes. Entonces ya yo me fui para servicio al cliente del SIGO, casi que no me contesta. Me dijeron que necesitaba, hasta que por ahí después de 2 horas me dijeron es un problema sencillo, no sé qué hicieron y ya mi empresa estaba. Y me garantizaron que la información no se desaparece. Si a mí se me desaparece el entorno, pero no de los protocolos de ellos donde la guardan, por decir algo. Entonces ahí yo, ¿qué aprendí? Estoy seguro y tranquilo. Yo si la borro, ellos tienen una copia de seguridad, digámoslo así. Entonces son elementos que yo tengo que mirar. Entonces, ¿qué me pasaba? Si yo voy a acceder al SIGO, que es un ejemplo de muchos, y el SIGO trabaja en nube, ¿eso qué quiere decir? Que está sujeto a que yo tenga un computador o un portátil, cualquier documento de acceso conectado a Internet. Entonces, si no hay Internet, no lo puedo acceder. Entonces, hay empresas que les sirve. Entonces, mire, yo fuera que tengo que mirar la seguridad, podría mirar otra característica que es la conectividad, que yo no la tengo acá. Ahí es donde nosotros vamos buscando nuestras 10 características. Aquí me habla de funcionalidad, que si es adaptable a facturación e inventarios. Yo en esa palabra de funcionalidad que sea adaptable a facturación e inventario le agregaría, el software es adaptable a cómo es la empresa o a cómo es el cliente. Mire, todas las empresas tienen demasiados procesos diferentes y formas de hacer. La pregunta que uno se hace, ¿el software se debe adaptar a la empresa o la empresa se adapta al software? Esa respuesta no la vamos a tener hoy, pero en los procesos, cuando yo tengo que decidir qué herramienta informática, programa, sistema adquiero, ahí es donde los expertos tienen que ayudar a decidir si lo que la empresa necesita desde las particularidades está o se tienen que acomodar a la herramienta que exista. Entonces ahí también es otra característica diferente que estoy hablando. Integración, capacidad de conectarse con otras aplicaciones, o sea, como se dice, mi sistema. Hay empresas que tienen sus desarrollos aparte porque tienen unas actividades económicas súper específicas, manejan una información que genera datos e información para contabilidad. Entonces la pregunta es, mire, aquí tengo un sistema, yo puedo pasar lo que necesito allá para contabilidad. Hay programas que lo permiten. Con seguridad traer la información y eso que permite que no se repita la información, que no tengamos que volver a digitar. Entonces, mire, ahí vamos apareciendo algunas funcionalidades o características adicionales. A este otro lado que tenemos, soporte, costo y mercadeo. Entonces, por ejemplo, soporte, que me atiendan, asistencia técnica rápida. Y entonces, por decir algo, cuando uno va a comprar un sistema contable, uno que puede encontrar, le dicen, mire, su sistema contable vale 1.000 millones, 20 millones, 500.000 pesos y tiene 2 horas de asistencia gratis. Después le cobro. O el otro le dice asistencia rápida, asistencia técnica, asesoría o consultoría ilimitada en tales horarios. O le dice no tengo asesoría, usted mismo que lo tiene que hacer. Entonces ahí es donde usted tiene que mirar qué le sirve. Análisis de costo-beneficio y precio escalonado. O sea, qué rentabilidad o qué es lo que la empresa recupera o cuál es ese costo de oportunidad que tiene si adquiere ese programa de contabilidad o ese sistema. Ayer una niña me decía, mire, nosotros tenemos una empresa que maneja motos y la empresa cambió muchos programas y se fue a comprar el sistema SAP, miles y miles de millones de plata, pero la empresa mejoró sus procesos y la información que necesitaba. Entonces ella decía, mire, nosotros necesitábamos, pues la empresa necesitaba un software robusto, grande, tipo ERP, pues muchas funcionalidades que le diera una información detallada y el único que le ofreció fue SAP. Fue demasiado costoso y fue demasiado complicado instalarlo, organizarlo, implementarlo en la palabra, pero ya tienen los resultados. Entonces, ahí que les tocó comprar el programa, comprar asesores que les enseñaran, con una consultoría de implementación y al final miraron los resultados. Y entonces hay uno que encuentra muchas opciones en el mercado. Entonces ahí es donde uno dice, mire, cada empresa es un mundo diferente. Y en ese orden de esas empresas y ese mundo diferente necesita cositas diferentes. Entonces, por ejemplo, y con este ejercicio, ¿qué buscamos nosotros? Que, por ejemplo, ustedes digan, mire, una empresa tan grande como el Éxito no funcionaría con el SIGO,
con el Alegra o con el Ciesa, o el Woroffice a quien le sirve. Y entonces usted dice, mire, yo trabajo en una empresa de una EPS, una IPS que es particular, que consulta médicas, que medicamentos, que software en el mercado atiende las necesidades específicas. Ah, que yo trabajo y mi empresa se dedica a arrendamiento de bienes inmuebles. Y esos bienes inmuebles necesitan un módulo que se llama administración y mantenimiento de edificios o apartamentos, donde se van a acumular los costos, los gastos que pagaron, que no pagaron. Entonces, mire, es entender todo eso. O sea, a raíz de eso, a nosotros, ¿qué nos va dando? Nos van dando esos elementos para nosotros siempre decir qué tenemos que hacer. Aquí les voy a mostrar otra, qué pena, con otra información que tengo. Entonces, mire, ¿eso qué nos va incrementando? Nos va incrementando esa capacidad para nosotros poder entrar a qué, a decir yo cómo lo hago. Entonces, ahí nosotros decíamos como ejemplo, y ya voy a buscar la otra que se me perdió, como ejemplo, qué es lo que yo tengo que saber para poder comprar un sistema contable. Muchos de ustedes en algún momento, ¿qué van a hacer? Van a tomar una decisión de comprar un software contable. Muchos de ustedes me van a decir en algún momento, no, yo no quiero ser, ¿cómo se llama? Empleado, yo quiero ser contador independiente. Y entonces, si ustedes se van a dedicar a llevar una contabilidad, ¿ustedes qué van a necesitar? Van a necesitar tener un programa que los ayude a llevar esa contabilidad. Y entonces la primera decisión es, pregunta, ¿alguien ha visto los software que le dicen lleve su contabilidad gratis, no le cobramos? Y es en la nube. ¿Alguien lo ha visto por casualidad? No, En el mercado existen y te ofrecen que lleves tu primera empresa gratis, pero te colocan unos limitantes y te dicen, por decir algo, lleva tu contabilidad, regístrate y puedes hacer hasta 100 documentos o 100 transacciones. Y entonces ahí uno también tiene que empezar a medir cómo es el tamaño de mi empresa y cuántas transacciones tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo le digo a un cliente, bueno, yo te voy a llevar la contabilidad. Y usted dice, bueno, en mi presupuesto yo lo tengo para comprar un software contable. Dime, Stephanie. Profe, pero ¿con qué fin, digamos, ofrecen eso gratuito? Pues si realmente lo que uno ve, así sea una pequeña empresa, normalmente maneja bastantes documentos, ¿cierto? Y eso sería en un momentico, esos 100 documentos. El fin es que tú te enamores del programa y después le compres la mensualidad. Entonces, es como quien dice la muestra gratis. Entonces, por ejemplo, se supone que tú empiezas con una empresa pequeña y la empresa crece. Entonces, por ejemplo, hay empresas que tienen muchas transacciones, pero usted puede decir, mire, yo tengo un cliente que hace 3 facturas, 3 egresos. Me sirve ese programa que me lo haga gratis. Pero resulta que ya el cliente empezó a crecer. Entonces, cuando ya tus transacciones crecieron, el cliente te va a decir, hasta acá llegó el límite de transacciones gratis. Ya nos debes pagar 20,000 pesos mensuales. Y entonces ya te ofrecen más cosas. Entonces dicen, mira, yo te ofrezco por 20,000 pesos mensuales que todo lo proceses en un módulo básico de contabilidad. Ya vas creciendo y te dice, si quieres que tengamos un módulo de cuentas por cobrar, te va a cobrar 5,000 pesos más. Pues es más, o sea, es como un ejemplo. Pero eso sirve ¿para qué? Para uno aprender, coger experiencias, a manejar otros programas y a medida que crezca, vas pagando. Por ejemplo, Sigo, que digamos, si yo lo he manejado, Sigo tiene muchas versiones y en un módulo Sigo Contador, o sea, el modulito para que el contador lleve la contabilidad. Vaya y haga un outsourcing contable, traiga sus documenticos, registre facturas, compras, ajustes y haga una contabilidad básica. Pero ya cuando estamos hablando de una empresa grande, ya ofrecen un Sigo inventario, un Sigo empresario, que tiene todos los módulos. Y ese módulo le da un acceso a la empresa, un usuario del contador, para que el contador que haga, mire la información y interactúe los software dentro de la empresa. Entonces, una persona factura, otro hace los egresos y al final todo pasa a contabilidad y con la clavecita del contador uno mire qué están haciendo, consolida información, revisa y saca informes. O sea, el mundo de los sistemas contables también es un negocio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscan? Que uno pague una anualidad, pague una anualidad por comprar el programa, pague una mensualidad, una mensualidad por tenerlo algunos o anuales, pague un mantenimiento y pague unas horas de asesoría.
Y entonces esa también es una decisión. Yo conozco muy pocos programas que le digan a uno, pague 1.000.000 de pesos y no vuelva a pagar en la vida. ¿Por qué? Porque los sistemas contables, los programas de contabilidad, los sistemas de nómina, los programas de facturación están muy llevados a que también, muchachos, a los cambios normativos y sobre todo en Colombia. Entonces nos cambian las tarifas del IVA, nos cambian las tarifas de retención en la fuente, nos cambian los tipos de impuestos, entonces tenemos que tener una actualización. Nos cambian las horas laborales, tenemos que ir a cambiar todo el proceso. O sea, nosotros estamos en una sociedad y en un país que está en constante cambio tributario y económico. Entonces, mínimo, cada año cambia todo. Y hay veces nuestros programas están tan estandarizados que se nos quedan con indicadores del año anterior y nuestra contabilidad no nos deja actualizar. Imaginen nosotros liquidando nómina hoy con el salario mínimo de hace 2 años o con las horas laborales porque el sistema no nos deje y entonces al yo no tener asesoría, mi software queda obsoleto y mi formación no va a tener esa calidad o no va a ser protegida. Entonces ahí es donde nosotros encontramos. Entonces nosotros no, la materia, la asignatura, el ITM, ¿qué quieren esta primera unidad? Pues que empezamos como a hacerle la introducción, que ustedes exploren 5 programas. ¿Cuál es la recomendación? Parta del que conozca o de los que conozcan y empiécelo a comparar. Y esa comparación con 10 características. Y si no, busquen el sistema. ¿Cuáles son las fuentes de información? El voz a voz, la empresa, el contador, el amigo, ¿qué programa manejas? ¿Qué te opinas? ¿Qué características le ves? Y el voz a voz, la empresa, la experiencia personal y las reseñas o las búsquedas que yo hago en internet, en las casas de software. Si usted coloca y le coloca en Google o cualquier cosa, ¿cuáles software existen en Colombia y ofrecen? Le van a sacar una lista de 40. Y si usted escoge cualquiera, va y lo busca y va a encontrar la página web donde usted ¿qué va a tener? Va a tener esa, donde le van a decir características, funcionalidades, todo lo que nosotros necesitamos mirar. Y esa también es otro derrotero para su trabajo. Explore los programas de contabilidad y él le va a ofrecer unas características. ¿Usted qué me tiene que armar o qué debe armar? Una base de datos de 10 características que usted configure para analizarlo a todas. Porque ¿qué va a hacer? Esas mismas 10 características para los 5 programas mínimo. Entonces ahí lo importante es que les quede 5 software contables, 10 características para que les den. Preguntas, muchachos. Esa es como esa introducción a este mundo de esta materia, donde desde este momento ya los estamos mandando a que vayan y busquen esa primera unidad, que la próxima clase la profesora le va a dar pues otro refuerzo, le va a explicar sobre sistemas contables. Vuelvo y le recalco, esos 2 videitos que les anexo como material de apoyo son interesantes porque son unas visiones importantes de cómo puedo yo evaluar, comprar, decidir un sistema contable y le puedes dar a ustedes, como quien dice, esos elementos para que armen su trabajo. Vuelvo y les digo, es importante, eso no es un relleno, como decía la compañera, no me ha tocado, pero algún día le va a tocar. Una veces llega a una empresa y le dicen a uno, bueno, es el programa, acomódese, y uno llega y encuentra unos programas, unos software, unos sistemas, y dice, Dios mío, ¿cómo manejo? ¿Y qué le toca? O adáptese o adáptese. O algunos casos ya demostramos que no es funcional, que la empresa está perdiendo tiempo y plata y se generan unos proyectos adicionales donde le dicen, bueno, listo, vaya a busque. Entonces hay donde algo parecido como lo es, vaya a busque las opciones del mercado que se adapten a mi empresa, a las características y usted empieza a analizar. Me sirve por esto, no me sirve por esto y usted ya coloque en una baraja 3, 2, 4 de como eligiendo quién va a ser el ganador, qué ventajas le da para poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque usted como contador, asesor, tributario, consultor puede opinar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de la base, que nuestro trabajo es generar la información contable, nuestra herramienta la debemos aprender a manejar. Entonces, para eso nos sirve esta materia, para eso nos sirve esta unidad, para aprender a desarrollar esas habilidades. Preguntas, muchachos, eso era lo que le teníamos para el día de hoy, o sea, es sencillo, o sea, para que salgan con esa inquietud y empiecen a generar esa primera unidad, a empezar a explorar y a mirar, para que ya en el segundo encuentro se vaya centralizando y como aterrizando con la profesora para ir como finiquitando y ya empezar como en sí
el trabajo de recorrido en todo ese proceso contable. ¿Alguna pregunta, muchachos? A lo largo de la semana les va a aparecer el C virtual van a tener por unidades, ahí se van a subir las grabaciones, ahí se va a subir el material de apoyo, ahí van a estar los buzones de los 5 entregables y muy importante, las rúbricas de cada entregable, van a estar las fechas que les pongo acá para que estén pendientes. Esta clasecita se va a grabar y se les manda al correo, hoy o mañana yo se las mando al correo para que la tengan mientras que nos carga el C virtual. Porque yo veo que se conectaron, primero 27, van 31, son como 39, para que miren el video los que no llegaron a clase, para que vayan, como quien dice, sabiendo a qué se van a ver, qué van a tener que hacer en esta clase, o sea, cómo es este encuentro. Y como les digo, bienvenidos, no voy a estar con ustedes en este curso, va a estar la profesora Viviana, pero cualquier cosa que necesiten, muchos de ustedes me ven vemos otras materias, nos podemos comunicar, vamos a estar en red con la profesora Viviana para ayudarnos todos y sacar el curso adelante. Muchas gracias por asistir hoy, por estar pendientes y les recuerdo los links de los videos, también se los mando al correo para que los tengan y den la miradita, que es un insumito pequeñito e importante, les ayuda un poquito también a entender qué es lo que hay que hacer y ese mundo de los sistemas contables. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, muchachos, si no tienen una pregunta, les deseo un feliz sábado. Muchas gracias por asistir y el próximo sábado se ven con la profesora Viviana. Ella les mandará el grupo de TIS y la nueva citación. Esta citación era sino para hoy. Y cualquier cosa, a la orden, muchachos, lo que necesiten. Un feliz sábado para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Se cuidan bastante. Gracias, profe. Hasta luego.